Muy buenos días, amable audiencia, que en esta hora están en sintonía con Visión Celestial Radio. Por la bondad de esta emisora virtual, podemos hoy compartir el mensaje de la palabra del Señor. Por eso, mi oración en esta hora es que en cada hogar donde usted se encuentre, esté la paz, el amor y la armonía que solo provienen de lo alto de los cielos. Por supuesto, que se sientan seguros de estar morando bajo la sombra del Omnipotente. En esta hora, y por bondad de Dios, que tenemos la posibilidad de compartir el mensaje de su palabra en este santo sábado, quiero invitarles allí en sus hogares para que pidamos la bendición del cielo, de tal manera que su palabra en este día pueda venir acompañada de la bendición, de la aprobación y del poder del Espíritu Santo. De tal manera que podamos no solamente oírla, sino vivirla y practicarla para nuestra vida. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Vamos a disfrutar por unos minutos del estudio de ella. Como tú la inspiraste, Señor, tú nos la puedes enseñar. Por eso invitamos, Señor, para que en este lugar y en cada hogar donde haya un hijo tuyo escuchando el mensaje, tu Santo Espíritu se haga presente y venga con la sabiduría, la inteligencia y el poder de lo alto, para que este mensaje pueda generar en nosotros una experiencia espiritual genuina y poderosa para la gloria de tu nombre. Nos quedamos en tus manos, sabiendo que apruebas esta hora y esta bendición y recibirás este mensaje también como una alabanza a tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Bien, hermanos, el tema para esta mañana lo hemos titulado Bajo la sombra en la morada de su gloria. Y quiero comenzar mencionando que durante los últimos 60 días de mi vida, que ha sido todo este tiempo en el cual hemos permanecido en un aislamiento preventivo, la verdad es que el Salmo 91 lo he leído más veces tal vez que en un par de años. Y no solamente lo he leído, sino que en mis oraciones, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando por alguna razón no puedo conciliar el sueño, ahí también lo incluyo en mis oraciones. No sé si de repente a usted le ha pasado lo mismo. No sé si de repente el Salmo 91 ha sido su mejor compañero durante este tiempo de aislamiento y de cuarentena. Sin embargo, es natural, ¿no? Es natural porque digamos que en este tiempo la fragilidad humana se ha visto en todo su esplendor. Se han derribado todos los dioses que los seres humanos de pronto tenemos. Y esa fragilidad, esa debilidad, esa impotencia frente a las circunstancias que estamos viviendo, pues nos invitan a buscar un refugio seguro, nos invitan a vivir una experiencia, y qué mejor que sea la de morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que ahora más que nunca, y en medio de tantas noticias desalentadoras por esta situación del COVID-19, pues la verdad es que ¿quién no quiere, por ejemplo, reclamar como suya la promesa de ser guardado del lazo del cazador, de la peste destructora, de la pestilencia que anda en la oscuridad, inclusive de la mortandad, ¿no? Y ahí leemos como con cierta tranquilidad diciendo que a nuestro lado caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, y quién no quiere que eso pase, quién no quiere que ninguna plaga toque su morada. En fin, es una experiencia en la cual, por si fuera poco, pedimos que los ángeles nos lleven en sus manos para que nuestro pie no tropiece con el virus. Bueno, por supuesto, si ustedes vieron, hemos hecho un pequeño resumen de lo que son los primeros 13 versículos del Salmo 91. Seguro, mientras yo mencionaba cada una de estas frases, allí desde cada uno de los hogares,
me acompañaban porque lo hemos leído tantas veces que no lo sabemos de memoria. Y seguramente ustedes conmigo lo han podido repetir o complementar allí en sus hogares. Pero en esta mañana quiero llamar su atención, no solo a creer que esto es cierto, no solo a pensar que este salmo nos llena de confianza, sino que de repente hemos podido pasar por alto algunos conceptos que nos podrían traer una enseñanza profunda desde el punto de vista teológico. A veces cuando uno lee tantas veces un texto, es muy fácil que pase por alto algunos detalles. Y esos detalles pueden marcar diferencia en el crecimiento y la experiencia espiritual para nuestra vida. Y por eso quiero llamar su atención a los últimos 3 versículos del Salmo 91. Yo quiero invitarlo a que tome un ejemplar de la Biblia, que lo tenga a la mano, para que a través de ella podamos leer, gozarnos en el estudio de su palabra y escudriñarla como a un tesoro, como al tesoro más preciado que busquemos para nuestra vida. Si usted mira allí el Salmo 91, va a encontrar que los primeros 13 versículos es como la manera en la cual nosotros nos animamos mutuamente. Y hablamos en tercera persona. Él te cuidará, Él te librará, Él te sostendrá, Él te protegerá bajo sus alas. Es decir, nos estamos animando mutuamente como miembros de iglesia, como hermanos, como amigos. Y seguramente si nos hacen una llamada para decirnos que están en situaciones de riesgo, nosotros les decimos, mira, no te preocupes, estás morando bajo la sombra del Omnipotente y Él te librará del lazo, del cazador, de la peste destructora. Y seguramente nos hemos dado cuenta que en esos primeros 13 versículos lo que hacemos es animarnos mutuamente como hermanos, como miembros de iglesia, como seres finitos, débiles en esta tierra. Pero quiero que note qué pasa a partir del versículo 14 del Salmo 91. Porque es que ahora es Dios el que habla. Dios se convierte en quien ahora abre sus labios para hablarnos, para decirnos algo. Y cuando Dios habla, suceden cosas maravillosas. Porque como si no fuera suficiente, como si no bastara que sus hijos nos animásemos mutuamente, expresando todas las posibilidades de protección, ahora Dios habla e imprime el sello de su propia promesa. Y allí vamos a ver cómo en estos 3 versículos usted puede ver también en pleno la deidad. Usted puede también escudriñar detrás de las palabras que el Señor nos dice lo que está pasando con nuestra vida, con los mandamientos, la ley de Dios, el Espíritu Santo. Y vamos a leerlo para poder ir adentrándonos e ir descubriendo a través de la palabra el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Cuando uno lee el Salmo, el 91, el versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y yo quiero que subraye esa frase, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, continúa el registro bíblico. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora quiero que resalte esa frase, por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15. Me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. Quiero que resalte esas 2 palabras, me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ah, mis amados, aquí hay un mensaje profundo, de una riqueza teológica extraordinaria. Y quiero que comencemos con esa primera frase que les pedí que subrayaran. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y yo pregunto en esta hora, ¿cómo demuestras tú que amas al Señor? Seguramente ya vino a la mente de cada uno el texto de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si te das cuenta en esta frase, por cuanto me has mostrado su amor, el Señor está diciendo, por cuanto aún
exaltas la ley de Dios como un principio fundamental en la vida de los seres humanos y que ha de ser el pan de cada día del cristiano. La firmeza del carácter del cristiano frente a cualquier intento por atacar los principios de la ley de Dios debe mantenerse intacta en esta hora de la vida, en este tiempo, en la historia de la humanidad. ¿Saben, hermanos? Este es el remanente fiel, aquel del cual el anciano apóstol allí en Patmos escribió: esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo quiero que vayamos al libro de Josué. Y allí en el libro de Josué, en el capítulo 22, versículo 5, leemos de la palabra de Dios. No pierdan el Salmo 91 porque vamos a seguir mirando esos últimos 3 versículos de este hermoso salmo. Josué capítulo 22, versículo 5, la palabra de Dios registra allí solamente, es la invitación, es el consejo, es la manera como Dios nos habla y nos muestra en esta hora lo que Él espera y quiere de nosotros. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis, y aquí aparece la palabra, el amor, que tanto amas a Dios, y que améis a Jehová vuestro Dios, y que andéis en todos tus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a Él, y que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Mis amados hermanos, a mí me llama profundamente la atención que cuando Dios habla, lo primero que Él diga es: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Y es que la palabra de Dios dice que es lo que Él espera de nosotros, que lo amemos. Y cuando tú amas, cambia el panorama. Porque es que Dios anhela que quienes le busquemos, le amemos tanto que honremos su nombre. Mire, cuando uno ama, uno hace todo y nada está por encima de aquello ama. Ni siquiera mi propia voluntad, ni siquiera mis propios gustos, ni siquiera mis propias tendencias, ni siquiera aquello que me llena o me satisface humanamente. No, aún por encima de mi voluntad. Cuando uno ama, hace todo para honrar a Dios. Como lo dice el salmista, Salmo 50, versículo 15. Allí, en el Salmo 50, versículo 15, el salmista dice: invócame en el día de la angustia. Quizá hoy es un día de angustia. Quizá llevamos 60 días con angustia. Quizá algunos con más angustia que otros. Quizá unos países con peores situaciones que otros países. O en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio barrio. Algunos pasando dificultades mucho más serias y difíciles, en angustia. Y la palabra dice: invócame en el día de la angustia. Te libraré, dice el Señor. Y mire lo que dice la última parte de este versículo: y tú me honrarás. Mis hermanos, tal vez ya vienes pensando en lo que dice Isaías. Cuando hablamos de la palabra honrar, de pronto viene a la mente el texto que Isaías pronunció diciendo que el Señor veía que este pueblo solo lo honraba de labios. Mis hermanos, seguramente Dios nos va a librar, seguramente Dios nos va a escuchar, seguramente Dios estará atento en este momento de angustia, pero mi pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás para cuando Él te libre de esta angustia, honrarlo, glorificarlo, honrarlo con su vida, honrarlo con su tiempo, honrarlo con la obediencia a sus mandamientos, honrarlo con sus bienes, honrarlo con sus pensamientos, honrarlo con sus acciones, honrarlo con su servicio, honrarlo con su vida, etcétera, etcétera, etcétera? El Señor habla y el Señor dice: te voy a librar por cuanto me has mostrado su amor. Y yo, parafraseando un poco, quizá diría: por cuanto has guardado mis mandamientos, por cuanto has honrado mi nombre, yo te libraré. Y el salmista dice: sí, si estás en angustia, invócame.
yo te libraré y tú me honrarás. Mire que la segunda parte que quiero tener es esa segunda frase que les pedí que resaltaran. Y esa segunda frase que les pedí que resaltaran es, por cuanto ha conocido mi nombre. Y quiero que vayamos al libro de Oseas, en el capítulo 6 y el versículo 3 de Oseas. Y la palabra del Señor allí a través del profeta también tiene un mensaje interesante para darnos, un consejo extraordinario que seguramente va a ser de gran ayuda y beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Y la palabra de Dios allí en Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Mire que el profeta no se queda solamente en conoceremos, el profeta dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. A mis amados, cuando tú escuchas la lluvia temprana y la tardía, ¿de qué te acuerdas? ¿En qué piensas? ¿No crees que estamos hablando del Espíritu Santo? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Mis amados, solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos conocer más plenamente a Dios, a su verdad, a su palabra. Mis hermanos, otra necesidad urgente en la historia, en el tiempo en el que vivimos del pueblo de Dios, otra necesidad urgente es clamar a Dios por la torrencial unción del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Es una experiencia absolutamente necesaria, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, el que nos guía al conocimiento, el que nos guía a esa experiencia continua de santificación. Y el profeta Oseas dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer. No me conformo con lo que conozco, no me conformo con lo que veo, no me conformo con lo que hasta hoy he entendido y he visto, sino que prosigo y seguramente por las edades y por la eternidad proseguiremos conociendo a Jehová. Ya Jesús lo dijo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis amados, conocer a Dios va más allá de saber que existe. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento continuo, como la búsqueda del tesoro más preciado. Conocer a Dios hace que nos reconozcamos más débiles, más indignos, más incapaces, más deficientes. Y vienen a mi mente las palabras de Job. Y ustedes recuerdan las palabras de Job. Allí en el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice Job, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Mis hermanos, es que el conocimiento de Dios hace que nos encontremos más necesitados de Él. Y entre más necesidad tengamos de Él, más tiempo buscaremos o más tiempo apartaremos para conocerlo mejor. Y saben, hermanos, hay algo muy lindo en conocer a Dios. Dice, cuando uno conoce a alguien, uno sabe qué esperar de ese alguien. Cuando tú conoces a Dios en su amor, en su misericordia, en su poder, en su bondad, en su gracia, en su magnificencia, en todo lo que representa a Dios, pues tú y yo sabemos qué esperar de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida, no ahora, sino mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Qué conocimiento más profundo el que adquirió Job de Dios. Un conocimiento que nosotros debemos entender, un conocimiento que nosotros debemos alcanzar, un conocimiento que nos ayudará a crecer hasta esa medida que Dios espera, a la estatura de un varón perfecto. Mis amados, si seguimos avanzando allí en estos últimos 3 versículos del Salmo 91, encontramos estas 2 palabras que yo le pedí que subrayaran en el versículo 15. El Señor dijo, me invocará. Y aquí hay otro mensaje profundo. Y quiero llamar su atención
a lo que dice el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 26. Génesis 4:26 es un texto que de repente podría ser controversial porque podría generar algunas preguntas y algunas dudas. Sin embargo, vamos a descubrir que tiene un mensaje que detrás del texto podemos encontrar, podemos resaltar y podemos corroborar. Génesis 4:26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y tal vez la controversia radica en el que tú estarás pensando, y es que antes de que naciera Enós no invocaban el nombre del Señor. Y entonces Eva y Adán y Abel, Caín, algún descendiente de Caín, oh mis amados. Por supuesto que antes que naciera Enós, los hombres invocaban al Señor. Pero llamo la atención a que si Dios colocó que comenzaron a invocar su nombre, es porque tenía detrás un mensaje que entregarnos. Y es que lo que podemos entender allí es que aun a pesar de que antes de este suceso, antes de este nacimiento de Enós, la gente ya invocaba el nombre de Dios, podemos entender que a partir de ahí comenzó una forma de invocación diferente, más formal, más profunda, más de corazón. Y entonces allí yo me pregunto si es el momento de revisar cómo estamos invocando el nombre de Dios. En el culto familiar, en el templo cuando volvamos a congregarnos. ¿Qué tan sinceros somos cuando vamos al culto? ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a invocar el nombre de Dios? ¿Cuál es la experiencia que queremos vivir cuando estamos invocando el nombre de Dios? Cuando hacemos el culto en nuestro hogar, ¿qué tan diferentes somos del resto? Si hay diferencia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo vivimos? Desde la sinceridad del corazón. De una experiencia que confirme realmente que estamos invocando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de la creación, al Dios de la salvación, al Dios que está listo para darnos su mano, al Dios que está dispuesto a dar todo por cada uno de nosotros y lo ha demostrado en la cruz del Calvario. ¿Qué tan diferente estás invocando el nombre de Dios? ¿Pueden notar que lo hacemos con la devoción que corresponde, con la sinceridad que corresponde? ¿Saben? La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre de Dios, este será salvo. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. En Joel 2:32, en Hechos 2:21, Romanos 10:13 dice lo mismo. Pero saben, hermanos, la Biblia también me enseña, allí en Mateo 7:21, que no todo el que me le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y allí hay una diferencia grande, hermanos, porque la Biblia dice, y Jesús lo mencionó, solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre decir e invocar. Decir solamente representa la expresión de los labios, pero invocar es la sensación, es el sentimiento, es la expresión del corazón que se imprime con los labios. Y allí es la experiencia más maravillosa. No podemos honrar a Dios solo de labios. Es necesario que nuestro corazón esté lo más cerca posible de Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Allí hay una invitación. Allí hay una amonestación, diría yo, del apóstol. El texto bíblico allí de 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor te conoce. Conoce el Señor a los que son suyos.
Pero escucha esta última frase del texto. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Si hay algo que sabemos o que tú sabes que no es agradable a Dios, apártate. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. ¿Qué decía el Salmo 91:15? Me invocará. Mis amados, de todo aquello que no está de acuerdo con los principios divinos, apártese. De todo aquello que no está de acuerdo con la doctrina bíblica, apártese. De todo aquello que no está en armonía con la doctrina, apártese. De todas aquellas filosofías, apártese. Apártese de toda contaminación, de pecado, de tendencia, de hábito, de pensamiento, de todo aquello que nos pueda llevar al pecado, de todo aquello que sea iniquidad, apártese. El apóstol dice, todo el que invoque el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad. La lectura bíblica, mis amados, con la que hemos sustentado o puesto nuestra reflexión en esta mañana, es la que encontramos allí en el Salmo 26, los versículos del 6 al 8. Y la palabra de Dios allí en el Salmo 26, versículos del 6 al 8, dice el salmista, lavaré en inocencia mis manos. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Y para qué el salmista quiere andar alrededor del altar de Jehová con inocencia? Mire lo que sigue diciendo el texto. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Mis amados hermanos, si ya te diste cuenta, el título del mensaje de esta mañana reúne las dos cosas. Bajo la sombra, en la morada de su gloria. Y noten ustedes, hermanos, que el salmista tenía muy claro lo que anhelaba, lo que buscaba, lo que quería, lo que tenía en su mente y en su corazón, lo que para él era importante. Y entonces él dice, lavaré en inocencia mis manos. Y ustedes saben, queridos y amados hermanos, que los hebreos utilizaban en muchas ocasiones el lavado de las manos para simbolizar la pureza. El salmista invita para que hagamos esa promesa de conservar pura nuestra vida, de tal manera que al acercarnos al altar de Dios podemos hacerlo con un corazón puro, limpio, sin mancha, sin arruga. Era su mayor anhelo, unirse con todos los adoradores en el templo del Señor. Hoy día no estamos congregándonos en el templo. No estamos allí, pero hoy día en cada casa hay un templo. En cada casa hay un lugar de adoración. Y allí entonces, qué lindo que podamos sentirnos, encontrarnos delante de la presencia de Dios en esa experiencia, sin mancha, sin arruga, sin nada de qué avergonzarnos, con un corazón puro, limpio, en inocencia, con el único gozo, con la única alegría, con la única ilusión de estar frente al altar del Señor y además para agradecer, para contar sus maravillas y para sentir que lo que más anhelamos en nuestra vida es un día estar en esa casa que el salmista dice, su casa he amado y el lugar de su gloria. Y que esa experiencia podamos hacerla nuestra, podamos vivirla, podamos sentirla, queridos hermanos y amigos que escuchan la palabra de Dios en esta hora. Y de esa manera poder exclamar con voz de júbilo y dar gracias a Dios. Solo piensa por un momento, queridos hermanos, todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Seguramente si quisiéramos empezar a redactar cada una de ellas, necesitaríamos páginas enteras para escribir cada una de las maravillas que Dios ha hecho en nuestro favor. Y aún más, muchas de las proezas que Dios ha hecho en nuestro favor, muchas de estas proezas
ni siquiera las conocemos hoy. Pero un día nos las van a contar. Y un día nos van a decir lo que Dios hizo cuando estuvimos en peligro. Y ese día sabremos que además de las hojas y todas las páginas que escribimos, de las maravillas que Dios hizo en nuestro favor, hay otras que no conocimos, pero que fuimos objeto de su gracia, de su bondad, de su misericordia y de su eterno poder. El salmista dice: la habitación de su casa he amado. Seguramente extrañas congregarte en el santuario como lo hacíamos cada sábado. Pero mientras esto pasa, podemos hacer de nuestros hogares un santuario, un templo, un lugar especial de adoración. Y aún a pesar del aislamiento, aún a pesar de la pandemia, como iglesia seguimos avanzando con paso firme, porque anhelamos vivir en la presencia misma de Dios, en el lugar de la morada de su gloria. Saben, hermanos, esta expresión de alabanza del salmista no es otra cosa que la demostración diaria de la evidencia de la conversión que Dios ha hecho en nosotros, que la evidencia del reconocimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, de la evidencia del reconocimiento de cómo Dios nos ha convertido en nuevas criaturas. Cuando usted mira el Salmo 91 en su parte final, termina con una gran promesa, y es que Dios no solamente quiere que tú mores bajo la sombra de Él en esta tierra. Él quiere que mores bajo la sombra de la gloria de su presencia. Y el Salmo 91 en su última frase dice allí en el versículo 16, la última parte: lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis amados, la satisfacción definitiva que Dios promete será la vida en su presencia. Nada que sea menos que ello podría satisfacer el corazón de la raza humana. Una experiencia verdadera y genuina de nuestra vida espiritual de por sí ya es una fuente de bendición en esta tierra y por supuesto en el futuro glorioso que nos espera. Si bien es cierto que Dios quiere protegernos del lazo del cazador, de la peste destructora, quiere que estemos seguros bajo sus alas y que ni pestilencia, ni mortandad, ni plagas toquen nuestra casa, lo que más anhela en su corazón, lo que más Él espera, lo que más pide para nosotros es que nuestra energía se concentre en tener siempre presente la satisfacción eterna prometida por Él. No podemos gastar nuestras energías en cosas pasajeras, en cosas pequeñas, en cosas terrenales, en cosas temporales, cuando es el momento de esforzarnos por vivir una vida victoriosa en Jesús, que nos coloque cerca de su gracia y así alcanzar para nuestra vida el cumplimiento de sus promesas divinas. Apreciados hermanos y amigos, si ustedes pudieron ver como yo, esta es otra forma de ver el Salmo 91. Los primeros 13 versículos nos animamos unos a otros, pero los últimos 3 versículos Dios habla, Dios pone el sello de su propia promesa y cuando Dios habla suceden cosas maravillosas. La palabra de Dios nos enseña en esta hora que Dios está dispuesto a librarnos, que Dios está dispuesto a protegernos, que Dios está dispuesto a cuidarnos, que Dios está dispuesto a sustentarnos, que Dios, por amor a Jesús y por amor a nosotros, su creación, está dispuesto a darlo todo. Pero este es un momento solemne. Este es un momento en la historia de la humanidad donde nosotros como hijos de Dios, como fieles cristianos, como fieles portadores de la verdad del Evangelio, como hombres y mujeres que anhelamos el pronto regreso de Jesús, como hombres y mujeres que reconocemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, no es de esta tierra, como hombres y mujeres que aceptamos por fe que estamos en este lugar solo de paso mientras sucede ese evento glorioso de que Jesús venga por segunda vez. Mis amados hermanos, allí es el momento de que como iglesia nos mantengamos firmes y entendamos
que Dios anhela que exaltemos su ley y que de esa manera demostremos que le amamos. Que aceptemos esa bendición poderosa del Espíritu Santo y que clamemos por el derramamiento de manera torrencial en nuestra vida para crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios y en la santificación para nuestra vida. Pero también que cuando invoquemos su nombre, lo hagamos de corazón. Podamos hacerlo con la firmeza y con la convicción de que estamos de corazón honrando y buscando al Dios de los siglos. Ah, mis amados, el Señor en su palabra dice, por cuanto me han amado, dice el Señor, por cuanto han conocido mi nombre, por cuanto me han invocado de corazón, no solamente los guardaré en el día del mal, no solamente los libraré en el día de la angustia, no solamente los protegeré de la peste destructora, no solamente los cuidaré de la muerte, no solamente los libraré del lazo del cazador, no solamente los llevaré en las manos para que no tropiecen, no solamente cuidaré su casa y su familia, sino que además de eso les daré larga vida, los glorificaré y les daré la salvación eterna. Dios quiere librarte, Dios quiere cuidarte porque Dios te ama. Pero Dios lo que más anhela en su corazón es salvarnos. Y quizá tú hoy viste una forma diferente de leer el Salmo 91. Quizá descubriste una manera diferente de leer cada una de sus letras, de su texto. Y quizá la próxima vez que lo leas, lo vas a leer desde otra perspectiva. Y quizá cuando leas algún pasaje de la Biblia, te vas a detener un poquito, aunque te lo sepas de memoria, porque vas a encontrar la profundidad del mensaje del Señor. Y vas a encontrar que en cada texto, en cada palabra, en cada letra, Dios tiene un mensaje profundo que seguramente edificará tu vida, edificará mi vida, fortalecerá la iglesia y permitirá que esta avance a paso firme hasta la eternidad. Mis amados hermanos y amigos, el anhelo de mi corazón es que podamos vivir una experiencia en la cual, aunque estemos bajo la sombra en esta tierra, proyectemos nuestra vida para estar en la gloria del Señor, en la presencia santa del Señor. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos, quiera Dios guiarnos, quiera Dios mostrarnos el camino, quiera Dios cada día cuando nos levantemos mostrarnos su gracia y su bondad y nos hable al corazón de tal manera que nosotros le amemos, le conozcamos, le invoquemos y nos preparemos para pasar un día, la eternidad con el Señor, viviendo bajo la sombra de su gloriosa presencia. Quiero invitarles para que oremos, para que clamemos al Dios del cielo y Él pueda hacer realidad esta experiencia en nuestra vida. Amado Dios, hemos abierto tu palabra porque solamente allí encontramos el consejo sabio, la información clara y segura que nos ayudará no solamente a vivir en esta tierra, sino a prepararnos para un día vivir allí en el trono de su gloria. Gracias, oh Dios, por el mensaje de esperanza del Salmo 91. Gracias, oh Dios, por todas las posibilidades de protección que tú ofreces a tus hijos. Gracias, oh Dios, porque encontramos en ti un refugio seguro. Gracias, oh Dios, porque no hay nada mejor en la vida del ser humano que poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Guárdanos allí bajo tus alas, Señor. Guárdanos allí bajo tu mano poderosa. Guárdanos allí bajo tu amor y tu misericordia. Que tu compasión rodee nuestros hogares, Señor. Y que en algún lugar donde están mis hermanos, si hay dolor, si hay enfermedad, si hay algo que esté lastimando su vida, oh Señor, en esta hora, tu sombra se pose sobre este hogar y venga la bendición para gloria de tu nombre. Pero queremos, Señor, pedirte que perdone nuestro pecado, que sabemos que tú nos quieres librar y nos quieres salvar, que sabemos que tú estás listo cuando invoquemos tu nombre. Pero Padre, ayúdanos
Ayúdanos para obedecer tus santos mandamientos, para vivir en armonía con tus principios santos, para mantener firme nuestro carácter espiritual, aunque vengan momentos difíciles en esta vida, aunque quieran violentar la conciencia, que nos mantengamos firmes, Señor, confiando en tu poder y en tus proezas, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda obrar de manera poderosa en cada corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Que sea Él quien nos conduzca, quien nos muestre el camino, quien nos lleve a ti y que cada día nos ayude a crecer y a crecer cada vez más en el conocimiento de tu nombre, Señor. Que nuestros corazones se unan con sinceridad para que al invocar tu nombre, Señor, lo hagamos lejos de iniquidad, lejos de pecado, lejos de egoísmos, y que lo hagamos de la manera como corresponde, diferente, para que tú, Señor, desde lo alto, puedas ver con agrado nuestro culto, nuestra oración, nuestra vida. Te goces con tus hijos que le amamos y que te obedecemos, y entonces un día podamos, Padre amado, no solamente ser librados físicamente en esta tierra, sino que podamos obtener esa libertad plena espiritual, libre del pecado, que nos haga presentar delante de ti sin mancha y sin arruga, y que por supuesto nos coloque en la línea de los candidatos firmes que pasaremos la eternidad contigo para estar en la sombra de tu gloria. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por amarnos. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un bendecido y feliz sábado para todos.